Emilia, gracias por venir. Ella es María Emilia Badías y nos vas a hablar sobre el comportamiento del cuerpo humano en base a nuestro intestino, cómo es la gastroenterología y el impacto que tiene las comidas con nuestro cuerpo. Exactamente. Bueno, buen día. ¿Cómo les va? En realidad lo que motiva un poco mi venida salió hace un par de días una nota en La Nación que es fantástica, justo esa es la foto de la noticia en donde se empieza a hablar, cada vez cobra más fuerza la importancia de la alimentación en el desarrollo de enfermedades. Y a partir de esto, particularmente esta habla de enfermedades neuropsiquiátricas, ¿no? O sea, si tiene o no tiene que ver la evolución y la aparición de enfermedades neuropsiquiátricas relacionadas con lo que comemos. La respuesta es sí. Yo como gastroenteróloga les puedo decir que el intestino es, de los sistemas que tenemos, uno de los que más se conecta con el cerebro. Claro. O sea, a través del intestino nosotros tenemos varias vías de comunicación directamente con el cerebro y con ello... con ello las enfermedades neuropsiquiátricas. Pero o sea, digamos, se le dice el tercer cerebro, ¿no? Exactamente. Aparte, o sea, dicen que es, bueno, lo sabes vos mejor que nosotros, que es independiente, digamos, total. ¿no? Independiente del cuerpo, que puede causar tantas enfermedades como en la cabeza o el corazón. Totalmente, es así. O sea, la realidad es que desde el intestino hay un nervio que se llama nervio vago, nervio neumogástrico, que se comunica con el cerebro como si fuese una autopista, ida y vuelta. Pero ¿por qué también se dice que el intestino es el segundo cerebro? Porque tiene su propio sistema nervioso, que es el sistema nervioso entérico, que está ahí localizado en el intestino. Además, las células del intestino son capaces de producir distintas sustancias, inflamatorias y antiinflamatorias. Porque nosotros estamos acostumbrados a que vos podés comer algo y según lo que comes te podés enfermar, te podés descomponer y que tu cuerpo se afecte. Ahora, lo que es más fuerte es esto de una enfermedad neuropsiquiátrica derivada de lo que comes. Totalmente. A ver, ¿cómo sería un ejemplo? ¿Cómo sería eso? En realidad tiene que ver con los nutrientes. Hoy en día hablamos de distintos nutrientes. Hace tiempo atrás hablamos de macronutrientes, ¿no? Así aparecieron proteínas, hidratos, grasas y demás. Después eso nos quedaba un poco chico y aparecieron lo que son los micronutrientes, ¿no? Vitaminas, minerales que formaban parte del desarrollo de enfermedades. Hace mucho tiempo atrás se vio que déficit de vitaminas, por ejemplo, hacía que la gente se enferme. Hoy en día hablamos como de la matriz. ¿Qué significa? Por ejemplo, consumir pescados tienen distintos macronutrientes, o sea, proteínas, también tiene micronutrientes como, por ejemplo, ácidos grasos y demás, pero además tiene distintas cosas que ni siquiera la ciencia todavía del todo ha descrito, que favorece el desarrollo de enfermedades o nos previene. Y además, respondo a esto tuyo porque me parece fundamental, hoy en día recobró mucha fuerza una ciencia que se llama metabolómica. ¿Qué significa eso? Hablamos mucho hoy en día de la microbiota intestinal, bacterias, hongos que están en el intestino. Esos microorganismos, porque es un ecosistema, la familia más grande es de bacterias, pero en realidad son distintos grupos. Producen con los alimentos que nosotros le damos, con nuestra materia prima, y de ahí la importancia de lo que nosotros comemos, que somos los que tenemos la libertad de elegir, producen distintos metabolitos. Esos metabolitos van directamente por el torrente sanguíneo hacia los órganos. Cerebro es uno de los principales. Mira, ¿se puede entrenar el cuerpo para evitar este tipo de enfermedades? Porque indefectiblemente uno come cosas que no son aptas para el cuerpo. Totalmente. Siempre tiene que ver, Male, con una cuestión de equilibrio. ¿Qué significa eso? O sea, bueno, tratar de reducir al mínimo el consumo de ultraprocesados, reducir las porciones semanales de carnes rojas. No hay una dieta. ¿Rojas? ¿Por qué? Bueno, no hay una dieta totalmente descripta porque, como verán, en tema de nutrición no es tan redituable para la industria. No es lo mismo estudiar tal medicamento a ver cómo nos va a ayudar. Además, la gente no se dispone a hacer dietas sostenidas en el tiempo de alimentos. Entonces es una cuestión todavía de asociación. Ahora, ¿por qué carnes rojas? ¿Por qué ultraprocesados? Porque inflaman el intestino. Producen lo que se conoce como permeabilidad intestinal o favorecen la permeabilidad intestinal, que es la apertura de distintas uniones entre las células del intestino y dan lugar al pasaje directo a la circulación de sustancias que debieran estar en el intestino y debieran eliminarse con las heces. Entonces, por eso, ¿por qué las carnes rojas? Tiene que ver con el animal. Justo hace un tiempito lo hablábamos. No es la carne roja en sí. Hoy en día habrán escuchado, bueno, hablar de gallinas felices o huevos de gallinas felices.
pollos de campo o pollos también, bueno, libres de el consumo de maíz y distintos alimentos ultraprocesados, y lo mismo con las carnes. Pero entonces la carne kosher, por ejemplo, puede llegar a tener un efecto diferente que la carne que por ahí uno come habitualmente de las fábricas procesadoras de carne. Tiene que ver con la alimentación del animal, no con el proceso por ahí de muerte que implica también la carne kosher. Tiene que ver con la alimentación. Entonces ahí la diferencia entre las carnes de pastura, de los animales que están libres y no que están en cautiverio, con antibióticos, que se alimentan al feedlot, que es, digamos, esa mezcla de cosas. Engorda ganado, ¿no? Es el engorda ganado, tal cual. Ahí es distinto, eso inflama. Quiero preguntarte si el intestino se hace mala sangre. Porque uno, cuando se pone triste, Buena pregunta. interpreta que el corazón, ¿no?, está angustiado. O se hace problemas cuando tiene deudas con la cabeza. ¿El intestino se hace mala sangre por algo? Sí, totalmente. O sea, es 100%. O sea, no es un dicho que cuando nosotros tenemos alguna emoción positiva impacta en el intestino y negativa, como el estrés, la ansiedad, por ejemplo, algo sencillo, ¿no? O sea, todos hemos experimentado algún cambio en el ritmo evacuatorio de necesidad de correr al baño por un nervio de un examen, y tiene que ver con eso. El intestino percibe al 100% la liberación de neurotransmisores desde arriba, desde el cerebro, y también el intestino genera liberación de neurotransmisores que nos pueden condicionar a la aparición de estas enfermedades. ¿Por qué es un misterio el colon irritable? Muchas veces se le dice colon irritable por estrés. Yo te lo corto en colon irritable, que son dolores estomacales, ¿no? Obviamente, el colon se divide en tres, ¿verdad? Vos corregime. Sí, hablar tranquilo, pero digo, sí. Es médico también. No, te digo porque lo he sufrido. Un año de estrés, sufrí colon irritable. Es lo que más te afecta, lo primero que te afecta del cuerpo cuando tenés un problema emocional es el estómago. Molesta la boca del estómago. ¿Por qué? ¿Y por qué no hay una solución? Mira, el síndrome de intestino irritable es un síndrome funcional, se llama. ¿Qué significa? O sea, deriva de que no es orgánico. El intestino está sano, o el intestino, hay distintas variantes, puede ser también dispepsia funcional, si la cuestión pasa más por el estómago. No hay una enfermedad orgánica que lo justifique, sino que a veces hay predisposición familiar, una base genética, y después la epigenética, que significa los hábitos, el estilo de vida, el estrés que llevamos, la alimentación, la falta de sueño. ¿Puedo revertir eso? Porque viste que, por ejemplo, nosotros dormimos poco y a lo largo de la vida, 5 años durmiendo mal, comiendo mal. ¿Eso se puede revertir a los 30, 40, 50? Totalmente. Si bien los hábitos son acumulativos, ¿no? O sea, tiene que ver lo que hicimos la mayor cantidad de tiempo a lo largo de nuestra vida. Pero si nosotros nos decidimos a cuidar el intestino, nos decidimos a tener una buena alimentación, a ser más conscientes de la elección de la dieta, ¿no? Como te decía un poco del tema de la dieta, no hay una dieta que uno diga, esta dieta te va a cuidar el intestino. Por esto mismo, porque después aparece la dieta cetogénica, la dieta baja en hidratos, la dieta sin lácteos, la dieta más estudiada, tanto para lo cardiológico como para lo neurológico, neuropsiquiátrico, como para la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no?, que no son las infecciosas, es la mediterránea, que es la dieta saludable, entre comillas. Semillas, por ejemplo, una pregunta que viene a nuestra productora, ¿semillas sirven? Semillas sirven. Las tenés que romper, ¿verdad? Exactamente, cumplen dos funciones distintas. Uno, la semilla sin activar cumple función de fibra. La fibra nos en un pan, por ejemplo. Exactamente, en un pan o en una ensalada, muchas veces. Y activada, nosotros extraemos ya los nutrientes que están en el interior de la semilla, que en general son ácidos grasos. ¿Pero qué me ayuda? Decime algo. Te digo. Te pido una solución mágica. Algo fácil que cualquiera pueda comer y que nos ayude. Mira, frutas, verduras. Cualquiera. Aumentar, sí. ¿Lechuga? Aumentar se puede, totalmente. Que la lechuga del colon a mucho irrita, claro. Si hablamos de nutrientes, podemos partir al revés. Si hablamos de nutrientes, por ejemplo, ácido fólico, ir a buscarlo ¿en dónde? En vegetales verdes, hojas verdes. Espinaca, por ejemplo, acelga, rúcula, totalmente. Sí, exactamente. ¿Pepino también? ¿Zucchini? Sirven, total, sí. Todo lo que venga directamente de la verdulería, cocido, crudo, que sea multicolor, o sea, siempre digo, bueno... O sea, ¿no haces ahí una distinción, por ejemplo, verdura de hoja, que muchos te dicen, y verdura de hoja, si estás medio mal, no importa, tú que sea de hoja... No, es que tiene que ver en realidad con la sintomatología de cada paciente. Después esto es interesante también, no tirar a todo el mundo las mismas indicaciones, ¿no? O sea, después cada paciente es particular. Yo te puedo decir que sí, si uno quiere cuidar la neurocognición, la neuroplasticidad, que es esa capacidad como de, bueno, nuevas ideas, de neurogénesis, generar nuevas neuronas y demás, es consumir ácido fólico, consumir zinc, consumir muchos ácidos grasos, pescado. Te voy a contar esto al aire. Por ejemplo. Te voy a contar porque puede llegar a solucionarle la vida a otra persona. A ver. El doctor Mario Puig, un neurocientífico de Harvard, conocidísimo, ¿no? Es español, y dio una
una entrevista con Andy Kuznetsov hace muchos años por radio. Un amigo me la pasó cuando yo tenía colon irritable, dolor en la boca y el estómago. Y él dice, y te lo pregunto, que en Harvard llegaron a la conclusión de que el cerebro le comunica al intestino, al estómago, al intestino en realidad, el tercer cerebro, sí, le comunica con acciones. Si yo me estoy riendo, aunque no tenga ganas de reírme, solo el gesto de activar la sonrisa, el cerebro le comunica al estómago que está todo bien. Aunque no tenga ganas de reírme, que se entienda esto. Entonces yo cuando escucho esto de Puig, que es una charla que la pueden encontrar en YouTube, y te lo pregunto a vos, venía todos los días a trabajar sonriendo falsamente, porque no tenía ganas de reír. O me ponía en YouTube algo para escuchar de chistes. Pará, él cuenta una historia de una mujer que tuvo 3 años con dolor en la boca del estómago, y él le pidió que se empezara a reír. A mí en 3 semanas se me pasó el dolor que tenía tuve un año entero. Sí. Te pregunto, ¿esto puede ser así? Sí, totalmente. O sea, bueno, en redes hoy en día se ve muchísimo gente que durante varios minutos está de mal humor y se empieza a reír, se empieza a reír, se empieza a reír, se empieza a reír y de repente, bueno, experimenta un cambio en las sensaciones. Tiene que ver con los neurotransmisores, las células del intestino. El cerebro le comunica al estómago que está todo bien, aunque yo no esté feliz. Aunque vos no estés feliz. Es una locura, pero me pasó, lo quería contar. Hay que comer bien y hay que reírse. Hay que reírse, sí. A mí, vos no vas a tener problemas. En mi casa me decían, ¿qué te pasa que te estás riendo? Le digo, no es que me esté riendo, es que estoy haciendo esto para activar lo que me dice el doctor Puig. A mí realmente me funcionó. Sí. Y él decía, si la ciencia contara todo lo que sabe, viviríamos mucho mejor. Totalmente. Sí, es así, o sea, me parece que está buenísimo lo que decís, porque por ahí para otros puede parecer algo ficticio, decir no puede ser, y efectivamente, o sea, ahí hay células efectoras, y producen serotonina, la serotonina es la hormona de la felicidad. Entonces, nada, si bien nosotros le tenemos que darle a través de la alimentación buenos sustratos para que nuestras bacterias y nuestras células intestinales generen esos neurotransmisores que nos van a ayudar y nos van a estimular, nada, al mismo tiempo, o sea, con acciones, el ejercicio físico también. A veces, aún haciendo actividad física sin ganas, el cuerpo finalmente lo procesa como una señal positiva y el resultado final es súper bueno. Gracias, Emilia. Muchas gracias a ustedes.